Hola, mi nombre es Jessica Fernanda Juárez Estrada, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y para la materia de meteorología voy a exponer sobre la temperatura. Y como introducción debemos saber que la temperatura es la medida de la energía cinética media por molécula. Esta se mide en escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin y también la Rankine. Para medir la temperatura utilizamos un dispositivo que se llama termómetro. Por ejemplo, tenemos el termómetro infrarrojo que funciona de la siguiente manera. Capta la energía infrarroja emitida por los objetos y después la transforma en señal eléctrica. Y al calibrar esta señal se muestra en una pantalla la temperatura. Ahora tenemos el subtema de la temperatura y la energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto, la suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transferirá energía térmica de uno a otro hasta que el sistema alcance un punto en donde se le denomina una condición estable que se llama equilibrio térmico. La temperatura determina si los objetos estarán o no en equilibrio térmico con otros objetos en los que estén en contacto. Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. La transferencia de energía térmica que se debe a una diferencia de temperatura definida como calor. El calor es una transferencia de energía térmica que se debe a una diferencia de temperatura. Es posible que dos objetos se hallen en equilibrio térmico, es decir, que tengan la misma temperatura, pero sin embargo que pueden tener diferente energía térmica. Esto se puede deber al tamaño de los objetos que va en proporción directa a su número de moléculas. Por ejemplo, si tenemos una taza de agua y tenemos una jarra de agua y las soltamos sobre un hielo, primero se derretirá el hielo que está siendo presionado por el agua debido a que la cantidad de moléculas dentro de la jarra es mayor que la que había en la taza. Ahora veremos la medición de la temperatura. La temperatura se determina midiendo cierta cantidad mecánica, óptica o eléctrica que varía con la temperatura. Si hay un cambio en dimensión que demuestre tener correspondencia con los cambios de temperatura, esta variación se puede emplear como calibración para medir la temperatura. Y como mencionamos al principio, el dispositivo que mide la temperatura se le denomina termómetro. El termómetro se trata de un dispositivo que mediante una escala graduada indica la temperatura. Para construir un termómetro se necesitan dos requisitos. Primero, debe haber certeza de que alguna propiedad termométrica, esta se denomina por una X mayúscula, varía con la temperatura T. Si la variación es lineal, entonces tenemos la fórmula de T igual a K por X, donde K representa una constante de proporcionalidad. El segundo requisito es establecer una escala de temperaturas. Las primeras escalas de temperatura se basaron en establecer puntos superiores e inferiores fijos. Ahora, para profundizar un poco más sobre este tema de los puntos fijos, veremos el punto de congelación y el punto de ebullición. Normalmente se conoce como el punto fijo inferior al punto de congelación y es el punto en donde la temperatura a la cual el agua y el hielo coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera. Y el punto fijo superior es el punto de ebullición. Es la temperatura a la cual el agua y el vapor coexisten en equilibrio bajo una presión de una atmósfera también. También encontramos las escalas de temperatura, que debido a que una temperatura es una medida que está expuesta a un cambio constante según la temperatura del objeto, las escalas son aquellos estándares establecidos que se basan en puntos de referencia y estos se usan para medir la temperatura con precisión. Las más utilizadas comúnmente son la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y últimamente se ha estado utilizando la escala Rankine. A la temperatura Celsius se le asignó la forma arbitraria del número 0 al punto de congelación y el número 100 al punto de ebullición. Cada división o unidad de la escala recibe el nombre de grado y está denotado por una bolita junto con la letra C mayúscula. Por otro lado, la temperatura Fahrenheit
Se escogió la temperatura de congelación de una solución de agua salada como punto de congelación y se le asignó el número y la unidad de 0 grados Fahrenheit. Para el punto de ebullición se eligió la temperatura del cuerpo humano. Le asignó el número y la unidad de 96 grados Fahrenheit. Los grados Kelvin, su punto de congelamiento es de 273.15 kelvins. Y algo importante de esta temperatura es que no usa el término grado y tampoco usa el símbolo del circulito que normalmente se le denota como grados. Y por otro lado, 373.15 kelvins es el punto de ebullición de esta temperatura. La escala Rankine se denota por grados Rankine. Y así como en la escala Kelvin, esta escala también emplea el cero absoluto como su punto más bajo. Y su punto de congelación equivale aproximadamente a 492 grados Rankine y su punto de ebullición a 672 grados Rankine. A continuación van a estar viendo una tablita en donde tenemos las graduaciones y la calibración entre escalas de todas estas escalas que vimos como la Celsius, Fahrenheit, Kelvin y la Rankine. Y veremos tanto la conversión como la fórmula que podemos utilizar y algunas variaciones que tenemos ahí. Por ejemplo, si queremos pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, solo necesitamos utilizar la fórmula que es grados Fahrenheit es igual a grados Celsius por 1.8 más 32. Si queremos pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin, debemos utilizar la siguiente fórmula. Kelvin es igual a grados Fahrenheit igual a 459.67, todo esto sobre 1.8. Si queremos pasar de grados Kelvin a grados Celsius, utilizamos grados Celsius es igual a Kelvin menos 273.15. Y la Rankine, si queremos pasar de grados Rankine a grados Celsius, utilizamos grados Celsius es igual a Rankine sobre 1.8, todo esto menos 273.15. Ahora veremos la escala absoluta. Y para entender la escala absoluta debemos entender que debido a que las escalas Fahrenheit y Celsius, como ejemplo, tienen ciertas limitaciones, a veces debemos entender que cuando hablamos de 0 grados Celsius o 0 grados Fahrenheit, esto no se trata de que se encuentren a una temperatura igual a 0 exactamente. Por esta razón, algunas temperaturas que son demasiado bajas cambian a temperaturas negativas. Ahora veremos el siguiente ejemplo. El volumen de un gas no es 0 a 0 grados Celsius o negativo a temperaturas negativas. Esto nos da una pista para establecer la escala absoluta. Siguiendo este ejemplo, vemos que si podemos determinar la temperatura a la que el volumen de un gas bajo presión constante se vuelve cero, podemos determinar el verdadero cero de la temperatura. Por último, veremos los tipos de termómetro, tanto cómo funcionan y también su uso. Comenzamos con el termómetro de vidrio, o también se le conoce como el termómetro de líquidos. Y este es el termómetro tradicional que normalmente tenemos en casa, que funciona con mercurio, no requiere baterías. Sin embargo, este fue cambiando el material del mercurio debido a su toxicidad y también se puede ver con alcohol tintado de algún color, principalmente rojo. Su función es que cuando el termómetro entra en contacto con el objeto que se va a medir, el mercurio va subiendo o bajando según la temperatura del exterior. Va subiendo o bajando según la temperatura del cuerpo con el que está entrando en contacto y se muestra en el exterior del dispositivo. Normalmente este es empleado para tomar la temperatura corporal y es de uso cotidiano. También tenemos los pirómetros o termómetros sin contacto. Son los que actualmente se usan en la pandemia en algunas plazas o lugares en donde funciona con las señales infrarrojas. Este no requiere contacto con el objeto y cuenta con un lente que capta la radiación infrarroja y transforma estas señales infrarrojas en corriente eléctrica que viaja por un circuito y que después nos muestra la temperatura en la pantalla. Su uso también se emplea para tomar la temperatura corporal o de superficies muy calientes. Tenemos también los termómetros con lámina bimetálica
y estos utilizan dos tipos de metal. Según cómo se contraigan o se dilaten, indican la temperatura. ¿Cómo funcionan? Uno de los metales tiene un alto coeficiente de dilatación y otro tiene un bajo coeficiente de dilatación. La lámina bimetálica se encuentra en el interior de un tubo sujetando una varilla de transmisión soldada a una aguja que indica la temperatura del objeto. Esto normalmente lo vamos a ver que se utiliza en la industria farmacéutica, alimentaria, la química, la textil y petroquímica. Este es principalmente para medir la temperatura de sustancias muy peligrosas o agresivas. Continuamos con los termómetros de gas, y estos contienen un gas que normalmente se utiliza, el gas nitrógeno, y este permite medir la precisión y la fiabilidad de otros instrumentos térmicos. Su función: cuando el dispositivo se llena de gas a presión en la ampolla y según la temperatura del objeto, este gas va a empujar las manillas que indican la temperatura. Normalmente vamos a ver que su uso no es de uso cotidiano, pero sin embargo nos ayudan a determinar la fiabilidad o la precisión de otros instrumentos térmicos. También tenemos los termómetros de resistencia, y estos usan el platino, el cobre o el tungsteno para medir la temperatura. ¿Cómo funcionan? Evalúan el comportamiento de un alambre de platino, el cual va ligado a una resistencia eléctrica que cambia en función de la temperatura. Vamos a ver que lo usan normalmente para tomar la temperatura de los exteriores. Después tenemos el par térmico o el termopar. Este mide la temperatura a partir de la resistencia eléctrica que produce voltaje, y este varía según la temperatura del objeto que estamos midiendo. Cuenta con dos hilos de metal unidos en un extremo y la unión será el punto de medición. Los extremos se les identifica como junta caliente y junta fría. Los extremos se colocan sobre el objeto que vamos a medir y el punto de medición se calentará provocando una tensión eléctrica que va a generar un voltaje que indica la temperatura. Estos normalmente se utilizan en los laboratorios para medir las temperaturas cuando se va a realizar alguna soldadura. Y finalmente tenemos el termómetro digital, que es un dispositivo bastante eficiente hoy en día, incluso un poco más famoso que el termómetro de vidrio. Estos son bastante similares entre sí, y cómo funcionan: captan la energía por medio de una resistencia. Esta resistencia genera una corriente eléctrica que después viaja por el circuito, y este se encarga de transformar la electricidad en un valor que aparece en una pantalla indicando la temperatura del objeto. Este se puede emplear en diferentes casos y su uso abarca desde la industria hasta el hogar, acuarios, repostería, jardinería y veterinaria también. Y bueno, ojalá que hayan aprendido un poco con este video y con este tema sobre la temperatura. Pueden contarme abajo qué les pareció y si tienen alguna duda. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.